Amén, muchas bendiciones. Es bueno estar aquí una vez más para tratar de compartir algo que pueda, como siempre, ayudarnos, edificarnos para poder ser mejores. Hoy vamos a comenzar un tema que no lo vamos a terminar hoy. Hace poco estuvimos hablando acerca del fruto del Espíritu. Y hoy yo quiero hablar acerca de los dones del Espíritu. Pero el tema de los dones del Espíritu lo quiero tomar desde dos perspectivas. Hoy básicamente es una clase introductoria, porque vamos a hablar de los dones en forma general, pero no vamos a hablar de ningún don en forma específica. Ya en la próxima clase, sí vamos a hablar acerca de los 9 dones del Espíritu, ya uno por uno tratando de describirlo, pero en esta clase lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar más en forma general. Así que dame un minutito para... Itamar, el screen sharing no me está funcionando. Ahorita probamos si funcionaba. Ok, ahora estoy como de nuevo. Se supone que ahora me funcione. Perfecto. Gracias. Ok, como mencioné, el tema que vamos a estar hablando hoy es acerca de los dones del Espíritu y lo vamos a dividir en 2 clases mínimo. Vamos a estar dando hoy una clase que es una clase más general. Digo general en el específico, en el sentido de que no vamos a hablar de ningún don en forma específica. Lo podremos mencionar, pero no nos vamos a detener a hablar de ningún don en forma específica. Lo que vamos a hablar aplica a cualquiera de los dones. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya en la próxima clase sí vamos a estar hablando en forma específica de los dones. Así que, para efectos introductorios, el tema de los dones del Espíritu es uno de los temas quizás más estudiados. Si tú vas a una librería cristiana o busca por internet en cualquiera de los lugares donde venden libros y busca el tema de dones del Espíritu, vas a encontrar que hay una cantidad inmensa de libros que se dedican a hablar acerca de los dones. Y a la vez que es un tema bien estudiado, también ha sido un tema bien controversial. A través de la historia del cristianismo ha sido un tema bien controversial y son varios los énfasis que tenemos para hablar acerca del tema de los dones del Espíritu, desde la postura de que lo mismo no son para la época actual, o aquellos que lo aceptan de forma parcial, hasta los que llegan al misticismo errado, considerándose los portadores de la manifestación del Espíritu de una manera exclusiva. Son variamente, repito, estamos desde lo que dicen no, los dones no son para ahora, hasta los que exaltan y casi, por así decirlo, adoran los dones del Espíritu. Y entonces son extremos, y nosotros no podemos estar en ninguno de esos extremos. Nosotros tenemos que estar en la verdad, lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos enseña. Nosotros no trabajamos con extremos. Así que nosotros vemos como ministros y comunidades cristianos han caído en el engaño de sobreenfatizar las experiencias carismáticas hasta el punto de convertir esta en un fin. Y nosotros nos gustan las experiencias carismáticas, nosotros auspiciamos experiencias carismáticas, nosotros creemos en la necesidad de las experiencias carismáticas, pero enseñamos que las experiencias carismáticas no son un fin, sino que son un medio que Dios utiliza para animarnos, para edificarnos, para enseñarnos, pero un principio extraordinario es que ninguna experiencia carismática cambia a uno. Uno es cambiado por decisiones, no por experiencia. Así que otras personas, ante los temores por lo que ven que ocurre en esos grupos o por experiencias adversas del pasado, deciden ignorar o apagar los dones y lo tratan con mucho recelo, o sea, como de muy de lado. Es interesante porque hemos visto iglesias que en un momento determinado tuvieron un problema, y vamos a hablar específicamente del don de profecía, y por causa de eso, pues ahora aceptan todos los dones menos el de profecía. Entonces, ahí como digo, hay algunas que lo abrazan y hasta casi lo adoran,
hasta otros que por causa de las experiencias los han rechazado. Y lo que nosotros queremos es mantenernos en qué dice la Biblia, qué nos enseña la Biblia. Porque no importa cuál sea el tema, lo que a nosotros nos interesa es lo que es la voluntad de Dios, lo que es la palabra de Dios, mirándole de una forma muy seria, mirándole de una forma muy responsable, mirándole de una forma muy cuidadosa. Y eso es lo que nosotros estamos tratando. Así que nosotros somos del parecer que los dones están disponibles para la iglesia del Señor hoy. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que todos los dones de la Biblia, todos los ministerios de la Biblia están disponibles para ti y para mí, para la iglesia del Señor hoy. Creemos que son necesarios también en el desarrollo de la vida cristiana. ¿Por qué creemos que son necesarios en el desarrollo de la vida cristiana? Porque como ya mismo vamos a ver, la Biblia nos enseña que son necesarios. Y como la Biblia nos enseña que no son necesarios, pues nosotros creemos que son necesarios. No obstante, también creemos que son un medio y no un fin. El fin es vivir una vida de relación profunda y continua con nuestro Dios, con nuestro Hacedor. Ese es el fin. Así que desde esa perspectiva, nosotros andamos buscando el fin, no andamos buscando el camino. El camino lo vamos a caminar y gloria a Dios por el camino, pero la misma Biblia dice, los dones van a terminar. Cuando estemos en el cielo, no necesitamos dones. Los dones se van a acabar, la profecía se va a acabar. En el cielo no hay a quien predicarle. Vamos a conocer como fuimos conocidos, dice la Biblia, así que no necesitamos el don de sabiduría ni el don de ciencia, ni el don de discernimiento. No necesitamos nada de eso. No va a haber enfermedad, así que no hace falta el don de sanidad, no hace falta el don de milagro. Y vamos a ver a Dios cara a cara, por lo cual no hace falta el don de fe. Cuando vemos a ver, llega un momento en que todo esto va a terminar, pero el propósito final sigue siendo tener relación con nuestro Hacedor. Y ese es el propósito desde ahora. Así que nosotros lo que queremos hacer hoy, en el tiempo que vamos a estar aquí enseñando, es ver algunos de los principios que operan en la correcta administración de los dones del Espíritu. Eso vamos a empezar hoy, a hablar en forma general. En una próxima clase vamos a ir en forma específica a ver los dones, cada uno de ellos, y tratar de hablar un poco sobre cada uno de ellos, no pretendiendo conocerlo todo, no. Cada vez estamos aprendiendo, pero sí con un corazón humilde, con un corazón honesto y con un corazón sincero delante del Señor. La Biblia nos enseña que toda administración se debe dar teniendo en mente la necesidad de ser de provecho los unos a los otros. Y este es un principio que quisiera ponerle highlight un momento. Ese principio de que toda administración se debe dar teniendo en mente la necesidad de ser de provecho los unos a los otros. Si eso no existe, nuestra administración, indistintamente lo poderosa, lo extraordinaria, lo ungida que pueda parecer, está desenfocada. Así que, si vamos a hablar de dones espirituales, lógicamente, estamos obligados a ir a 1 Corintios capítulo 12. Es imposible tú hacer un estudio, un análisis de los dones espirituales en una forma exhaustiva en la Biblia y no ir a Corintios 12, del más está hablar Corintios 14, pero Corintios 12 como una base, como un fundamento. Y en forma específica vamos a leer Corintios 12, artículos 4 al 11, para de ahí partir y sembrar el cimiento, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y dice, versículo 4, ahora bien, estoy leyendo, dicho sea de paso, revisión 1960. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno le
porque a uno es dada por medio del Espíritu, y aquí se empiezan entonces a enumerar lo que llamamos los 9 dones espirituales, porque a uno es dado por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades. Simplemente menciono que está en plural dones de sanidades, todos los demás dones están en singular, dones de sanidades está en plural, en el mismo Espíritu, a otro el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Versículo 11, que es un versículo clave en lo que hemos dicho ahora y lo que vamos a seguir diciendo, pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según sea su voluntad. Vamos a tratar de hacer un resumen bien sencillo, más que un resumen, esto es casi un bosquejo de estos versículos. Si fuésemos a hacer en los versículos 4, 5 y 6, Pablo hace mención de 3 esferas de acción del Dios Trino. Por un lado, el Espíritu relacionado con los dones, el Señor con los ministerios y Dios el Padre, entiéndase, con lo que se llaman actividades. En otro momento podemos hablar un poquito más de eso. Simplemente estoy haciendo un bosquejo de lo que nos enseñan estos versículos. Eso es lo primero. Segundo, en el versículo 7 se nos enseña que la manifestación del Espíritu tiene como fin el provecho común. Provecho común. Por eso es que mencionamos que si uno ministra, y la administración puede ser una administración que nosotros llamamos bien ungida, y no obstante que la administración se pueda considerar o catalogar por nosotros como una administración bien ungida, si no es una administración que tiene en mente, tiene como propósito, tiene como su norte, tiene como enfoque el provecho común, es una administración que está totalmente fuera de foco, desenfocada, de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, perdóname. Entonces, en los versículos 8, 9 y 10 se va a hacer una mención de los 9 dones espirituales. Es interesante porque el hecho de que Pablo no los explica implica que los hermanos lo sabían. Lo voy a repetir una vez más. El hecho de que Pablo simplemente los menciona implica que los hermanos de Corintios que están recibiendo la carta, cuando ellos escuchan esa mención de esos 9 dones, saben de lo que Pablo está hablando, porque ya Pablo lo había enseñado. Y como Pablo ya lo había enseñado allí, Pablo ya había en detalle sobre ello, por así mencionarlo. Ahora Pablo los menciona, y cuando los menciona algo tan importante y sigue hablando, entonces sigue desarrollando de forma general, es evidente de que los hermanos habían recibido instrucciones del apóstol Pablo referente a cada uno de estos 9 dones. Y el versículo 11 nos indica que todo lo efectúa el Espíritu y que lo hace, la expresión es según su voluntad. Esa es la expresión que utiliza el apóstol Pablo, que el Espíritu hace esto según su voluntad. Vamos a tratar de explicar en forma general. Recuerdo nuevamente, perdonen que repito, que no vamos a entrar en los dones en forma individual hoy, estamos hablando de los dones en forma general. Así que ¿qué son los dones del Espíritu? La palabra griego que se utiliza y que es traducida en nuestra versión por dones es la palabra carisma, charisma. Y según Spyros, charisma es un regalo de gracia o un beneficio no merecido, o como también se le llama un beneficio inmerecido. También nos dice Spyros que charisma es la capacidad, escuche bien, la capacitación instantánea. O sea, no es algo que se aprende, no es algo que uno va acumulando. Dice Spyros que charisma es la capacitación instantánea del Espíritu en la vida de cualquier creyente para ejercer un regalo, un don
para la edificación de otros. Es interesante esa expresión de capacitación instantánea. Por eso que la Biblia dice que en un momento determinado el Espíritu Santo viene, y cuando el Espíritu Santo viene ocurren cosas, porque es esa capacitación instantánea. Cuando nosotros enseñamos, unimos la enseñanza del verso 4 y el verso 7 de 1 Corintios 12, versículos que ya leímos, vemos que el verso 4 se denominan como dones. Pero hablando de eso mismo, en el verso 7 se denomina manifestación. Si vas al pasaje que acabamos de leer hace unos minutitos atrás, nos vamos a dar cuenta de eso. Vamos a ir un momento. Disculpen que regreso hacia atrás. En el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones. Pero en el verso 7, pero a cada uno le he dado la manifestación. Está hablando acerca de lo mismo. En el versículo 4, Pablo lo llama dones, y en el versículo 7 lo llama manifestación. Así que nosotros, utilizando ese contexto, ¿verdad?, que está en el mismo pasaje que acabamos de leer, de un versículo con referente el otro, podemos decir que un don del Espíritu es una manifestación del Espíritu a través del hombre en una forma sobrenatural para hacer la obra de Dios. Estoy tratando de hacer una definición que sea una definición bastante práctica, más que una definición académica o teológica. Es una definición práctica. Y para mí, cuando veo y uno de estos versículos, el versículo 4, el versículo 7, uno habla de dones, otro habla de manifestación, y lo uno con lo que significa la palabra charisma, llego entonces a esta definición. Repito, no es una definición académica, no es una definición teológica, es una definición práctica. Un don del Espíritu es una manifestación del Espíritu Santo a través del hombre en una forma sobrenatural para hacer la obra de Dios. Porque para eso son las manifestaciones del Espíritu. Es Dios mismo haciendo en nosotros, como diría el escritor de Hebreo, su voluntad. Y eso se logra mediante las manifestaciones del Espíritu. Cuando hablamos de manifestación, dicho sea de paso, la palabra usada es fanerosis, que significa literalmente hacerse manifiesto, hacerse visible, hacerse observable. La Biblia enseña que a partir del nuevo pacto, el Espíritu de Dios viene a morar continuamente en nosotros. Su presencia es algo que transforma nuestra vida y debe ser evidenciada, manifestada, hacerse visible, hacerse observable en toda nuestra manera de ser. Es múltiple la manera, la forma que usa el Espíritu Santo para manifestarse en nosotros. Y cuando estudiamos el fruto del Espíritu hace unas semanas atrás, vimos esta realidad. Una manera de manifestación del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Otra manera de manifestación del Espíritu Santo es entonces los dones del Espíritu. Pero todo, en última instancia, es para su gloria y para su honra. Es algo que no podemos perder de vista. Si perdemos de vista que esto se trata de la gloria del Señor, vamos a estar extraviados. Eso nunca podemos perderlo de vista. Así que, siguiendo hablando de qué son los dones, también tenemos que decir que si bien es cierto que Dios se manifiesta de distintas maneras, existen momentos en los cuales ocurre una manifestación especial, una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros para capacitarnos para hacer la obra de Dios. Y como decía Spyros en la definición de charisma, es una manifestación instantánea. Y esa manifestación sobrenatural instantánea, que es distinto a lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene mucho que ver con conformar el carácter de Jesús en mí. Los dones del Espíritu tienen que ver con hacer la obra de Dios a través de mí. Y es bien interesante. Lógicamente, para hacer la obra necesito tener un buen carácter. Así que por eso es que es imposible separar. Lo hacemos para efectos didácticos. Nosotros separamos el fruto de los dones, pero para efectos prácticos es un error separarlo. Para efectos de vida es un error separarlo. Lo voy a decir más fuerte. Para este efecto
de lo que es el convivio cristiano, es trágico separar los dones del fruto. Por eso ha habido tantos errores, tanta gente dañada, tanta gente herida cuando separamos el don del fruto, y lamentablemente hemos visto eso ocurrir más de lo que debería ocurrir. Así que nosotros, dando una enseñanza saludable, dando una enseñanza sana, queremos decir, no debemos separarlo. Es importante recordar que son dones del Espíritu, no pertenecen al hombre, aun cuando se usa manifestándose a través de un hombre. Lamentablemente hay personas que en su ignorancia, es más, usa la palabra primera que me vino a la mente, en su necedad. Hay personas que en su necedad pretenden ser dueños de los dones y pensar que por causa de que tienen un don o otro don, tienen un estatus espiritual o de autoridad distinta por el don. No, 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 no. Los dones son dones del Espíritu. Los dones es un préstamo, por así decirlo, que el Señor me está dando, porque en última instancia es de Él, no es mío. Así que todas las cosas las efectúa el mismo Espíritu. Dios desea capacitar al hombre, Dios desea ayudar al hombre a cumplir su voluntad, y para eso ha dado el Espíritu, porque todo viene de Él. Es por esta razón que todas las actividades de Dios con el hombre se centran en lograr su propósito, no en lograr nuestro propósito. Mira, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que leímos, pero todas estas cosas las efectuó uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ya esto lo leímos, en particular según su voluntad. Cuando nosotros leemos este versículo y lo leemos en el contexto que estamos hablando, nosotros descubrimos que todas las veces que Pablo menciona desde el verso 4 que es realizado por el Espíritu de Dios, y que todo lo que está ocurriendo en todo está presente en su voluntad, y eso es bien importante. Cuando se habla de que el Espíritu reparte según su voluntad, no debe ser interpretado de que Él lo hace de una forma voluntariosa. Son distintos. Una cosa es que es según su voluntad y una cosa es que es voluntarioso. Las personas voluntariosas no tienen propósito. Las personas voluntariosas no tienen destino. Las personas voluntariosas simplemente están para autosatisfacer y sentirse bien. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios tiene destino, tiene propósito. La voluntad de Dios tiene una razón de ser. Así que no es, el Espíritu Santo no es voluntarioso, el Espíritu Santo tiene una voluntad que es la voluntad de Dios, y que todo está haciendo persigue el cumplimiento de esa voluntad, según la palabra griega para voluntad, volomai, según Spyros, dice significa voluntad, deseo, intención, y añade que esa palabra volomai expresa la disposición e inclinación interna de donde proviene o surge la voluntad activa. O sea, la voluntad activa de Dios, la voluntad esa de Dios que está moviendo las cosas, es expresada esa predisposición en lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. En otras palabras, cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, nosotros estamos conociendo el corazón de Dios. Estamos conociendo el corazón de Dios, y por eso es que es tan importante esto que estamos hablando. Lo que nos está, hay una coma que no va, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que Dios, de acuerdo a lo que es su plan, decide qué don, ministerio o actividad manifestar en nosotros. Dios decide, en él va a manifestar tales dones, tal ministerio, puedo realizar tales actividades. ¿Para qué? Para avanzar lo que es su propósito, para avanzar lo que es su propósito. Así que 1 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 9, Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Esto es una declaración acerca del propósito de Dios. Como somos colaboradores, Dios nos capacita para que podamos trabajar juntamente con Él en su propósito, entiéndase, en su voluntad.
¿Cómo Dios me capacita para trabajar en su voluntad? Una de las maneras en que Dios me va a capacitar para trabajar en su voluntad es mediante la manifestación del Espíritu en nosotros. Por eso es que estamos estudiando precisamente el tema que estamos estudiando. Dios nos capacita para que tú y yo colaboremos con Él en el cumplimiento de su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo colaboremos con Él. Vamos a ser colaboradores, lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, que acabamos de leer aquí en la parte alta, al principio de esta laminilla. Y es lo que dice, somos colaboradores de Dios. Recordemos que su manifestación en nosotros busca que su voluntad sea hecha y no la nuestra. Que así nos ayude Dios en nuestro deseo. Así que vamos a hablar acerca de algunas consideraciones adicionales sobre los dones. Los dones no son sinónimos de espiritualidad. Eso tanto Efraín como yo lo hemos dicho en el pasado. Permíteme repetirlo una vez más. Como diría el apóstol Pedro, a mí no me es gravoso y para ustedes es seguro. Muchas veces se piensa que porque una persona ministra un don dado significa que es más espiritual. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Y qué muchas decepciones hemos pasado. En mi caso, si yo empezara a contar las decepciones que he pasado de ver una persona ministrando y siendo tan usado por Dios, vamos a usar esa expresión, ministrando. Y cuando tengo la posibilidad de conocerlo, interactuar con la persona, descubro, porque no que descubra debilidad, todos somos débiles, todos somos humanos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de rasgos en su personalidad, de manipulación, de pecado. Estamos hablando expresiones que son expresiones que deshonran a Dios. Entonces, cuando tú ves eso, uno dice, wow, ¿qué pasó? Y más de una vez me he preguntado, ¿sería de Dios lo que ocurrió? Y entonces uno descubre que sí, que Dios estaba envuelto en la manifestación. Y es porque el don es un don. Precisamente eso es lo extraordinario del don, que el don es algo que yo puedo producir, es algo que es sobrenatural. Y por eso es que son dones del Espíritu, no dones del hombre. Pertenecen a esa esfera, la esfera del Espíritu, esa esfera sobrenatural. Y el don viene y se manifiesta de una forma sobrenatural, poderosísima. Pero es una tristeza cuando el don se manifiesta y está ausente la manifestación del fruto. Entonces, repito, es tan triste cuando nos encontramos con procesos de personas en manipulación y que inclusive utilizan su posición y su postura como gente que son usadas por Dios en dones espirituales para avanzar agendas personales. Eso es trágico, demasiado trágico. Así que es un error. Recordemos que los dones espirituales son una manifestación soberana del Espíritu. No tienen nada que ver con espiritualidad. Tienen que ver simplemente con gracia. Dios da a quien Él quiere según su voluntad. Punto. Se acabó. Dios da a quien Él quiere según su voluntad. No tiene nada que ver con espiritualidad. Es distinto al fruto del Espíritu, que son decisiones, es un camino, es un continuo que hacer, donde hay gracia. Claro que hay gracia, sin gracia no se podría, sigue siendo una manifestación, pero las decisiones están involucradas y nos tenemos que, como decíamos en la clase, nos tenemos que esforzar en la gracia, sacar fuerza de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios 12 termina con una exhortación a desear los dones espirituales. Ese es el 1 Corintios 12:31. En el capítulo 13 nosotros tenemos lo que se llama un paréntesis. Pero cuando estudiemos y la próxima semana vamos a tomar por lo menos un minutito para verlo. Más que un paréntesis,
es una palabra extraordinaria de advertencia. Es una palabra extraordinaria de advertencia que el capítulo 13, que es el famoso llamado capítulo del amor, donde el apóstol Pablo hace una descripción, es una oda al amor tan extraordinario, ese capítulo. Pero entonces en capítulo 14, el apóstol Pablo sigue el tema que venía desarrollando en el capítulo 12. En el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, desead pues celosamente los dones mejores. Luego, tenemos el capítulo 13 y el capítulo 14 comienza, desead con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis. Así que la enseñanza que nosotros vemos es que nosotros debemos desear, que nosotros debemos anhelar los dones espirituales. Así que la manifestación de Dios es sobrenatural, pero a mí me corresponde una parte y es desearlo, anhelarlo. Cuando nosotros continuamos leyendo el pasaje, descubrimos que el propósito de Dios para que nosotros anhelemos los dones espirituales es para hacer de edificación de la iglesia. Nunca debemos tener un propósito o una agenda personal, no debemos tener agenda escondida. Eso deshonra al Señor. Este es el caso que nosotros vemos en Hechos capítulo 8, versículo 18 al 24. No tenemos el tiempo para leerlo en su totalidad, pero lo mencionamos. Cuando Pedro está en Samaria predicando el evangelio y por la mano de los apóstoles se recibía el Espíritu Santo. Entonces hay un versículo en Hechos 8, 20. Nos habla de que había allí un mago que llamaba Simón y que le ofreció dinero a Pedro a cambio de recibir el don de hacer lo mismo. Él dice, oye, yo he visto que cuando te ponen las manos la gente recibe el Espíritu Santo, denme ese don, denme ese don. Y Pedro dice, tu dinero vaya contigo a la perdición, porque has supuesto que el don de Dios se obtiene con dinero. Ese fue un momento de personas buscando agendas personales. ¿Cómo logro hacer mejor lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que yo invertir? Y esto no es así. Así que debemos recordar que la manifestación de Dios siempre busca dos cosas. La primera que busca la manifestación de Dios, dar gloria a Dios. Eso es lo primero. Dar gloria a Dios. Nunca debemos buscar obtener algún grado de reconocimiento o beneficio personal al ser usado por el Espíritu. No lo hacemos para que nos reconozcan. Cuando eso viene y llega a nuestra mente, que puede llegar, tengo que reconocer que a mi mente en un momento determinado ha llegado y cuando llega yo digo, eso no es mío, eso no es mío, eso es un ataque del diablo, eso es un dardo del maligno, te reprendo, yo no te acepto en mi vida. No. Nada de lo que yo hago es para gloria personal, lo que yo hago es para la gloria del Señor. Y cuando, repito, llega un pensamiento que viene a tratar de que eso que podamos estar haciendo se convierta en gloria personal, inmediatamente se reprende. No se acepta, se reprende y se envía de vuelta a donde pertenece, al infierno. No, a mí no me interesa eso. Segundo, el segundo propósito, el primer propósito como mencioné es dar gloria al Señor, pero tiene un segundo propósito y es edificar a otro, que sea para provecho. Siempre el deseo de Dios es que sus hijos sean bendecidos y Dios utiliza a sus hijos para bendecir a sus hijos. A sus hijos para bendecir a sus hijos. Algunas veces podemos considerar que los ministros tienen una posición bien especial y vamos a decir, por un lado es cierto, los ministros tienen una responsabilidad especial, pero el que sirve como regla tiene una postura menor que el que es servido. Así que los ministros están para servir, los que son servidos tienen una postura principal, predominante. Y es importante que veamos eso. Si vemos eso, entonces no tratamos de servirnos de la gente, sino servir a la gente. La Biblia nos dice
como ya leímos hace un momentito y quiero volver a ello, que nosotros debemos anhelar los dones espirituales, y la palabra griega que se usa es la palabra celo, que significa literalmente tener un afecto con celos, tener un afecto, perdón, o un deseo profundo por algo. La Biblia dice que tú y yo debemos tener un afecto profundo por los dones del Espíritu. Esta es la manera en que nosotros debemos de anhelar los dones espirituales de una manera profunda. No es, pues, si Dios quiere que yo tenga algún don, lo tengo, y si Dios no quiere, pues no lo tengo. Eso es distinto, eso es contrario a la enseñanza bíblica. Amén. Seguimos con algunas consideraciones adicionales referentes a los dones. Si hay una exhortación de que anhelemos los dones, significa, por lo menos, esa exhortación de que debemos anhelar los dones tiene por lo menos dos implicaciones bien específicas. Primero, la primera implicación que tiene, que están disponibles para ser manifestados a través de nosotros. Dios no me va a pedir que yo anhele algo que Él decidió no darme. Dios no es así. Dios no es así. Punto. Cuando Dios dice que yo debo anhelar dones espirituales, es porque Dios está disponible, deseoso de manifestar en mí dones espirituales. No necesariamente lo que yo quiero, porque lo hace según su voluntad, según Él quiere a cada uno. Amén. No según mi voluntad, porque Él está buscando su propósito, no mi propósito. Pero si yo anhelo dones espirituales en mi vida. Así que si lo primero que yo pienso que está presente cuando me dice que debemos anhelar los dones espirituales es la disponibilidad de Dios de entregarme dones espirituales. Debemos entonces buscar esa manifestación de Él. En adición de que están disponibles, el segundo principio que deseo enfatizar es que tenemos la responsabilidad de buscar la manifestación. O sea, por un lado, están disponibles, pero yo tengo la responsabilidad de buscarlo. Y ambas se tienen que encontrar. Pienso que eso es parte de lo que es la vida cristiana y lo que Dios quiere para ti y para mí. Ya estamos terminando. Permíteme decir al tomarme un par de minutitos más. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 nos dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Volvemos al tema de anhelar. En 1 Corintios 12 nos dice que debemos anhelar los dones espirituales. Y ahora aquí el apóstol sigue desarrollando nuevamente el tema, y cuando vuelve a desarrollar el tema de anhelar, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Y dice: para edificación de la iglesia. La palabra griega que se traduce por abundar es periseía, y significa exceder en número, en cantidad, o tener más de lo necesario. Eso es lo que significa. Así que vemos la exhortación del apóstol Pablo en que nosotros debemos abundar en dones espirituales. Debemos orar diciendo: Señor, que una mayor manifestación de tu Espíritu Santo en mi vida para la edificación de la iglesia. Una de las oraciones que durante años yo hice en mi caso por mi vida era: Señor, ¿qué dones la iglesia necesita? ¿Qué dones la iglesia necesita? ¿Qué dones la iglesia necesita? Y si lo dije: Señor, y yo estoy disponible para los dones que la iglesia necesita, pero no yo. Manifiéstalos en la iglesia. Usa cualquier otro hermano. Usa gente. Pero ¿qué dones la iglesia necesita? Lógicamente la iglesia necesita los 9 dones, pero hay momentos determinados en qué hace falta que esté ocurriendo. Señor, tú lo necesitas, tú lo sabes mejor que yo, tú lo conoces mejor que yo. Manifiéstalo. Y yo estoy disponible. Yo estoy disponible para edificación de la iglesia, porque no es para qué yo quiero hacer, sino que la iglesia necesita. Porque en último instante yo estoy para ministrar con propósito. Yo estoy para ministrar para que sea de provecho a la gente. Eso es súper, como diría Oliver, súper, mega, duper importante. Por último, por hoy, ¿verdad? Porque como mencionamos, esta clase es una clase de introducción
en forma genérica a los hombres, a los dones del Espíritu, es que trataba de unir todo en una sola clase, que lo traté de hacer y cuando lo traté de hacer dije, no hay forma, me tardo hora y media, no hay forma que lo pueda dar en una sola clase, que tratamos de que queden como en 45 o 50 minutos. Un principio importante que necesitamos recordar es que dentro del plan de Dios todo tiene su orden, todo tiene su orden. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40, cuando el Pablo, Primera de Corintios 12, Pablo habla de los dones, habla del cuerpo, en el 13 habla del amor, en el 14 habla nuevamente de los dones, estableciendo entonces principios que rigen los dones, estableciendo corrección, estableciendo manera, estableciendo forma, tratando de que las cosas vayan cayendo en su lugar. Y básicamente terminando el capítulo, el apóstol Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. No nos referimos a un orden humano, sino a un orden de acuerdo a su plan, porque ese es el orden que le está hablando. ¿Qué orden? El orden de Dios. Encontrar el orden de Dios y lógicamente que no seamos, que todas las cosas sean para edificación. Si no está edificando, muy posiblemente no estamos ordenados. Nosotros debemos comportarnos y ministrar de una manera que sea honorable y dentro del orden o fluir del Espíritu Santo. Y es algo en que estamos continuamente aprendiendo de qué Dios nos está hablando, qué Dios nos está enseñando, hacia dónde Dios nos está llevando. Y por eso hay tantas instrucciones en la Biblia acerca de lo que es un ministrar correcto y un ministrar adecuado, porque debe ser un ministrar que en última instancia lo que busca, lo que persigue, lo que es el norte, lo que es la intención, lo que es el propósito, es que todos seamos edificados, que sea para beneficio común, que sea para provecho común, no para provecho de una persona así, en decirlo de otra persona, no es para golpear, no es para jactarse, no es para presumir, no es para asustar gente, no es para nada de eso. La manifestación de los dones lo que busca es el provecho común. Y en la medida en que yo trabajo de esa manera, en la medida en que yo trabajo buscando el provecho común, en esa medida vamos a poder edificar a mucha gente. Yo pienso que los dones son necesarios, que nos vamos, estamos creyendo que viene una temporada de avivamiento y una temporada de avivamiento. Una de las cosas, no digo una de las cosas que debe pasar es que debemos ver un incremento en las manifestaciones sobrenaturales. Eso debe ser natural, un incremento en la manifestación sobrenatural. Pero entonces necesitamos aprender que ese incremento en las manifestaciones sobrenaturales tiene que seguir un orden y tiene que ser para provecho común, y que no podemos separar, no podemos divorciar los dones del Espíritu del fruto del Espíritu. Todo lo contrario, cada vez tienen que estar más unidos. El fruto del Espíritu no puede estar solo, los dones del Espíritu no pueden estar solo en un creyente y una iglesia madura. Es necesario que vivamos manifestando el fruto del Espíritu, pero que también vivamos manifestando los dones del Espíritu. Así que en las próximas clases que tengamos la oportunidad, vamos a ir entonces sobre cada uno de los dones y vamos al final tratar de, como el Señor nos ayuda, a tratar de insertar 1 Corintios 13 dentro del proceso de los dones. Creo que por hoy estamos, Itamar.